esta oportunidad vamos a compartir información en relación a los derechos humanos y su vínculo con la corrupción, ¿de acuerdo? Vamos a hacer incidencia justamente en la relación que a partir de determinados instrumentos de carácter internacional y también pronunciamientos, justamente se ha evidenciado esta estrecha relación entre los actos de corrupción que lamentablemente pueden ocurrir en un Estado con su impacto, obviamente negativo, en los derechos humanos en ese Estado, en la jurisdicción de dicho Estado. ¿De acuerdo? Y también vamos a hacer alguna referencia a el ámbito nacional, ¿ok? En virtud justamente de el partir de esta premisa de la existencia de este vínculo estrecho, como les mencionaba, entre eh, la existencia de la corrupción como problemática estructural, ¿ok? Y también obviamente compleja, dependiendo del estado en el cual nos aboquemos en su análisis, y los derechos humanos y el impacto sobre los mismos a partir de esta situación eh, problemática. Entonces vamos a desarrollar algunos temas, ¿ok? Como siempre yo les pongo acá los temas eh, que se desarrollará, y yo he realizado una articulación de los mismos, ¿ok? Para poder seguir un orden de acuerdo a mi consideración y que se pueda comprender de una mejor manera un poco la hilación de la argumentación que vamos a desarrollar, ¿ok? Entonces, como ven aquí, vamos a partir del marco jurídico internacional, luego vamos a hacer alusión a una referencia constitucional con relación a la prevención y lucha anticorrupción, y las obligaciones del Estado en este accionar de lucha contra la corrupción. ¿Ok? Entonces vamos a partir, en primer lugar, del marco jurídico internacional para la prevención, represión y cooperación en la lucha contra la corrupción. ¿De acuerdo? Y ustedes, eh, al notar, digamos, este planteamiento, entonces nos podríamos dar cuenta de todas maneras este tema del impacto que ha generado no solamente a nivel del ámbito geográfico o de la jurisdicción de un propio estado, de un estado en particular, sino que esto también ya ha traspasado diversas fronteras y ha supuesto el interés de la comunidad internacional por unir esfuerzos y por brindar algunos lineamientos o parámetros que permitan a los estados tener determinada orientación con relación a las acciones o medidas que se pretende adoptar para luchar en contra de eh, de este mal que acarrea a diversos estados, como lo es la corrupción. ¿Ok? Entonces, por eso es que vamos a ver de que existen ya en el ordenamiento internacional diversos instrumentos y también algunos pronunciamientos de determinados órganos. Vamos a ver algunos, no todos, porque hay varios otros más, ¿ok? Principalmente a nivel de Naciones Unidas, que incluso tiene allí diversas oficinas encargadas justamente de lo que es lucha anticorrupción, digamos, preparando eh, textos, instrumentos, ¿no? Orientaciones, recomendaciones a los estados para poder justamente apoyarles en la viabilidad eh, de este accionar, ¿ok? ¿Y por qué la preocupación también de estos órganos, ¿no? Y vamos a ver justamente lo relacionado al impacto, ¿no? Entonces, no es solamente con el tema, digamos, en un primer momento de lo que acarrea lo que acarrea, perdón, una situación de corrupción en un país, eh, que podríamos medirlo en términos monetarios, ¿ok? Sino que adicionalmente se enfoca en lo que esto supone en términos de afectación de derechos.
¿De acuerdo? Entonces, el marco jurídico o los pronunciamientos que vamos a pasar a mencionar precisamente parte de esta idea, ¿ok? Y de hecho, también podríamos recoger o podríamos en la revisión de los textos ya mucho más a detalle, poder recabar diversa data que se ha podido eh, obtener a propósito de la información generada por parte de estos órganos, ¿de acuerdo? Pero vamos entonces a partir de qué es lo que tenemos en el ámbito interamericano, qué es lo que tenemos más cercano, ¿ok? Y de ahí vamos a hacer alusión a lo que tenemos en el ámbito universal, que también hay, como les mencionaba yo, instrumentos que han tenido pues oportunidad eh, eh, perdón, instrumentos que han entrado en vigor y que también el Estado peruano ha decidido ratificar. ¿Okay? En primer lugar, la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿okay? Que fue adoptada en el año 96, entró en vigor en el año 97 y cuenta con la ratificación de todos los Estados miembros de la OEA. Eso quiere decir que nosotros somos también miembros de esta convención salvo Cuba, ¿ok? Pero todos los demás, incluyendo Estados Unidos y todos los países que no suelen, pues, como ustedes probablemente conozcan, ratificar tratados en materia de derechos humanos, sí que lo han hecho en contra, no, perdón, sí que lo han hecho, perdón, con relación a la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Cuáles son las particularidades que pueden resaltarse justamente a propósito eh, tanto de la ratificación como de eh, algún contenido, un contenido específico de la propia convención? Primero, el número de ratificaciones que ha obtenido ese tratado, ¿ok? Solamente para recordar, o en todo caso, si es que no lo manejamos, para que un tratado entre en vigor, me refiero a un tratado nuevo, ¿no? Un tratado que recién eh, el contenido del mismo ha sido aprobado por, digamos, el colectivo correspondiente de estados que ha decidido justamente preparar este tratado, ¿okay? Este tratado para que entre en vigor por lo general se necesita un número mínimo de estados ratificantes y eso lo decide el propio tratado, ¿ok? Eh, entonces hay tratados que pueden tomar más tiempo para entrar en vigor que otros, ¿de acuerdo? El Estatuto de Roma, por ejemplo, que es un tratado que regula los crímenes internacionales, demoró algunos años para entrar en vigor porque se necesitaba, si mal no recuerdo, unos 15 como mínimo estados que lo ratifiquen, ¿ok? Y podríamos esbozar, digamos, algunas alternativas de que cuál fue la razón por la cual se demoró, ¿ok? Pero lo dejo ahí a modo de ejemplo para que podamos entonces hacer la comparación en lo que supuso la entrada en vigor de esta convención. Además de tener un número elevado de estados ratificantes, su entrada en vigor fue bastante rápida, ¿ok? Y eso lo que nos da eh, como, digamos, correlato, es la señal de que para los estados este tema de la corrupción representa efectivamente una prioridad para ellos y la temática resulta ser significativa para los estados de la región. Entonces, no es una cuestión menor, es un tema de preocupación latente de los estados de la región y de la organización internacional, me refiero a la OEA, ¿de acuerdo? Y que amerita eh, eh, diversos accionares desde la propia organización internacional, ¿de acuerdo? Y también varias medidas de monitoreo para los estados en virtud de lo que se han comprometido a propósito de la ratificación de la convención, ¿ok? ¿Qué es lo que menciona? Y esto va como segundo lugar, el preámbulo de esta convención. Y ahí radica un poco la finalidad de la misma, ¿no? Que es la necesidad de fortalecer y salvaguardar la democracia como condición indispensable para la estabilidad, paz y desarrollo de la región. ¿Eso qué quiere decir entonces? De que para la convención de lucha o que se ha forjado en aras de luchar contra la corrupción,
hace allí también una conexión con el tema de la democracia como premisa, ¿no? Indispensable para poder lograr entonces así la estabilidad, la paz y el desarrollo en la región, ¿no? Y esto cómo lo conecta también con el hecho de la necesaria adopción de medidas que vaya justamente en propiciar la lucha anticorrupción, ¿no? Entonces, sigamos en la lectura, ¿no? Se dice, eh, su propósito se centra en la regulación de actos de corrupción estatal y por tanto excluye la privada, ¿ok? Nos estamos refiriendo a ver, el tipo de corrupción a la cual se está abocando la regulación que incluye la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ya después vamos a ver, cuando hagamos alusión a lo que eh, ha ido trabajando la Comisión Interamericana, que hay otros actores que también podrían entrar a tallar cuando estamos hablando de corrupción, ¿ok? No solamente el Estado está de por medio, sea en una mayor graduación o una menor graduación, pero está allí latente, ¿ok? Y su rol va a depender también del caso en el cual nos encontremos y en el que también se espera un accionar por parte del Estado. ¿De acuerdo? Eso también lo vamos a tratar cuando hagamos alusión a las obligaciones de los estados en virtud de lo que supone la lucha contra la corrupción. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro aspecto adicional podríamos destacar de esta Convención Interamericana? Establece normas generales de conducta y mecanismos para poder dar efectividad a lo que consagra la Convención. ¿Ok? ¿Qué es lo que también prescribe este tratado? ¿No? La obligación de establecer sistemas de protección de denunciantes. Aquí ya vamos con ejemplos concretos de lo que para la Convención representaría medidas efectivas que los estados deberían adoptar. ¿Ok? Entonces, ahí hablamos de sistemas de protección de denunciantes, necesidad de contar con mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil, medidas procesales penales para la persecución de los ilícitos. ¿Ok? Entonces, aquí para la Convención hay un rol que también tendría que jugar la propia sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Además, propiamente de, digamos, lo que es la preparación de todo el bagaje jurídico de los estados, y me estoy refiriendo netamente a, o principalmente a normativa penal y procesal penal, que vaya de la mano justamente con la necesidad de los actos de corrupción que tanto daño trae para la sociedad. ¿Ok? Eh, bueno, este tema jurisdiccional lo dejamos un poco ahí como nota, ¿ok? Porque eso ya tiene como incidencia, digamos, mayor en lo que corresponde al tema de la aplicación del tratado. Lo que nos interesa, al menos para los efectos de la sesión, es hacer hincapié en el contenido de la convención. ¿De acuerdo? Entonces vamos o sigamos con la convención propiamente dicha, ¿no? Entonces recoge aquellos actos de corrupción a lo que les es aplicable la convención. ¿Y cuáles son esos actos en virtud de lo que establece ese tratado? Sobornos, obtención de beneficios ilícitos, aprovechamiento doloso, ocultación de bienes, mociones ilícitas, ¿no? Y otros hechos que sean catalogados por la legislación interna de cada estado. Nosotros, de hecho, tenemos varios delitos contra la administración pública, ¿no? Peculado, colusión, eh, entre otros, ¿ok? Malversación y demás, ¿no? Entonces, todo eso está como que también relacionado con estas conductas que para esta convención configuran actos de corrupción eh, que deberían estar pues incluidas también como correlato y como parte de la obligación de adecuación por parte de los estados cuando firman un tratado dentro de su ordenamiento jurídico interno. ¿Ok? Por eso se dice entonces de que los estados a la par lo que se obligan es a tipificar penalmente todos estas conductas mencionadas anteriormente.
¿ok? Entonces, yo he firmado esa convención, se hace referencia como un acto de corrupción, por ejemplo, el soborno, y los estados, entonces, suscriptores de esa convención, tendrían que tipificar este acto ilícito del soborno dentro de su ordenamiento interno, ¿ok? ¿Qué más menciona esta convención? La obligación de adoptar medidas contra crímenes internacionales, ¿ok? Ya estamos hablando acá de crímenes internacionales ligados a la corrupción, ¿ok? Como puede ser el soborno internacional, medidas sobre extradición, y no tipificación de delitos, de estos delitos, perdón, como delitos políticos, cooperación internacional, etcétera, ¿ok? Este tema de la extradición también, digamos, se menciona aquí porque justamente se utiliza esa figura, que es una figura del derecho internacional público, entre los estados que por lo general se concretizan en tratados bilaterales de extradición, justamente para poder lograr de que entre los estados puedan solicitarle uno al otro la entrega de alguna persona que esté siendo investigada, procesada o haya sido condenada por algún delito en relación al Estado requerido, perdón, en relación al Estado requerente, ¿no? Porque existen dos figuras, el requerido y el requerente, ¿no? De por medio, obviamente, en la mitad de ellos está la persona extraditable, ¿no? Y en muchas ocasiones los delitos de por medio respecto a los cuales se pide extradición también tienen que ver justamente con delitos vinculados a actos de corrupción, ¿ok? De hecho, nosotros, por ejemplo, tuvimos entre la Corte Interamericana un caso de un ciudadano chino que había sido o que estaba siendo investigado por eh, contrabando, cohecho, sí, o me parece, y otra cuestión más que tenía que ver con corrupción, ¿ok? Y dentro, si mal no recuerdo, los actos o los hechos que le eran imputados por parte de la Judicatura o la Administración de Justicia china, porque este era un ciudadano chino, eh, alrededor de este accionar ilícito le representó a China una pérdida de unos 500.000 dólares más o menos en actos de corrupción que habría realizado esta persona, ¿ok? Pero ¿cómo es que llega entonces a la corte? Justamente porque de por medio había una solicitud de extradición de China hacia Perú para que Perú entregue a esta persona a la República Popular China y sea allí procesada y eventualmente sancionada. ¿Ok? Claro, ahí entraron a tallar otro tipo de cuestiones que, que finalmente supuso, o perdón, que finalmente explica por qué llegó este caso al sistema interamericano. ¿Ok? Solamente se los comento muy rápidamente para quien les interese y tenía que ver justamente con la sanción penal que se le podría haber aplicado si es que el Perú lo extraditaba inmediatamente a China, ¿ok? Porque uno de los delitos estaba sancionado con pena de muerte, ¿ok? Eh, Así que allí un poco que se centró la controversia, pero el hecho contextual que ahorita mismo nos interesa es justamente el por qué China solicitó esta extradición al Perú. ¿Okay? De hecho, la Corte en ese caso, en la sentencia, hace una alusión a la cooperación internacional bilateral de los estados de lucha, digamos, contra la impunidad y, en este caso, específicamente por delitos que eh, se relacionaban con actos de corrupción. ¿Ok? Entonces, por eso les hacía alusión a este tema de las extradiciones, porque sí que más de una ocasión, y no va a ser ni la primera ni la última vez que tengamos casos en los que se pide extradiciones de personas eh, que presuntamente cometieron este tipo de actos o han sido condenadas por la comisión de este tipo de delitos, ¿ok? Y la cooperación internacional allí es sumamente importante, ¿ok? No solamente para el hecho de cuando se captura la persona, porque la persona puede huir fuera del país
y el país que lo detiene tiene que resguardar justamente de que esa persona se mantenga en esa situación de detención para luego no hacer ilusorio la posible entrega a propósito de la solicitud de extradición, ¿ok? Pero la idea está en evitar justamente la impunidad de ese tipo de actos, ¿ok? Y hacia eso también obviamente obedece un poco el sentido de este tipo de prácticas y de figuras jurídicas que se tiene a nivel de derecho internacional, ¿ok? Entonces, algo adicional, esta convención pone un énfasis intenso en lo que es el evitar transferencias que permitan el soborno nacional e internacional, ¿de acuerdo? Y para eso se hace hincapié en el fortalecimiento del sistema democrático a través de la institucionalidad judicial. También vamos a ver de que justamente hay una conexión con el hecho de democracia, aparato de administración de justicia fuerte y la lucha anticorrupción. ¿Okay? No solamente la lucha contra la corrupción de actores fuera de lo que puede representar la judicatura interna o nacional de un Estado, sino también que esa corrupción, pues lamentablemente, eh, eh, logre impregnarse en los órganos de administración de justicia y ahí sí que sería mucho más preocupante la situación. ¿Ok? Y va a representar la adopción de otro tipo de estrategias por parte del Estado para poder justamente propiciar la erradicación de este tipo de actos, mucho más si estamos hablando de eh, órganos de administración de justicia, ¿ok? Por eso es que acá la fortaleza de la institucionalidad judicial va a marcar también un derrotero en lo que va a suponer el éxito o no tanto de las estrategias de lucha contra la corrupción por parte de los estados, ¿ok? Los estados que han sido parte han creado este mecanismo de seguimiento e implementación de la convención, ¿de acuerdo? Y tiene como finalidad promover justamente eh, la aplicación, ¿no? Y el cumplimiento de esta convención, ¿no? El dar o el seguir o el contar con un monitoreo de cumplimiento de estos compromisos que los estados voluntariamente han asumido, ¿de acuerdo? Propiciar un intercambio de información que pueda coadyuvar quizás alguna práctica o experiencia o buenos resultados por parte de un estado y que pueda algún otro estado poder recoger o recabar para poder también aplicarlo en su en su propia jurisdicción, ¿no? Entonces eso también puede ser de utilidad y finalmente el tema de la uniformización de las legislaciones de los estados partes, ¿okay? Todos buscan una orientación en virtud de lo que la Convención eh, de las Naciones Unidas ha recabado, ¿no? Entonces, perdón, de Interamericana ha podido recabar. Ahora vamos al sistema universal y también tenemos una convención similar, ¿ok? Una convención contra la corrupción y que fue adoptada en el año 2003 y entró en vigor en el año 2005, ¿ok? Ahora, esta convención cuenta con la ratificación de 186 Estados miembros. Recordemos que esto es adscrito al sistema universal, ergo a partir de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Estamos hablando de un ámbito mucho más amplio, a diferencia de la OEA, pero que también, una vez más, nos da evidencia de que para los estados en su conjunto, para la comunidad internacional, el tema anticorrupción es una cuestión primordial, ¿ok? Entonces, esta convención se centra en la amenaza que supone este fenómeno, me refiero a la corrupción, para la democracia, para la seguridad, la justicia, el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, la democracia, la justicia y ahora también se hace referencia a la normativa, a la seguridad y el desarrollo sostenible de los estados. Y en el preámbulo se plantea esta relación entre la corrupción y otras formas de delincuencia, ¿ok? Principalmente la delincuencia organizada, y aquí viene todos estos temas vinculados a la criminalidad organizada que tanto ahora estamos viendo, lamentablemente, en los países de la región, incluyendo al nuestro, ¿ok?
Entonces, de hecho, esta preocupación es súper latente, es sumamente vigente y por tanto representa un interés primordial por parte del Estado de poder afrontar esta situación, también recabando experiencias comparadas y también haciendo o, digamos, recurriendo a estos instrumentos y a los pronunciamientos que han venido realizando también estas organizaciones o estas entidades internacionales sobre la materia que nos permitan como Estado poder alimentar de una mejor manera y diseñar también de una forma apropiada las estrategias de lucha anticorrupción. ¿Ok? Entonces, se manifiesta una preocupación de los estados por el desvío de activos y la amenaza que esto supone para la estabilidad política y el desarrollo sostenible de los estados. ¿Ok? Entonces, aquí el tema de la corrupción con la generación de una inestabilidad política, con, digamos, el poner en amenaza, ¿no? O en jaque, si es que estamos hablando ya de una situación generalizada de situaciones que podrían abarcar criminalidad organizada de la democracia en sí misma hacia un Estado, ¿ok? ¿Qué más plantea este texto a diferencia o en comparación con la otra convención? Un enfoque amplio respecto de la responsabilidad de prevención y erradicación de los casos de corrupción más allá de los estados, ¿ok? Mediante el apoyo de eh, y participación de organizaciones, personas y comunidades. ¿De acuerdo? Entonces ya hay un mayor nivel de involucramiento conforme establece esta convención de otros actores que también propiciarían la adopción o mecanismos que vayan de la mano con la erradicación de actos de corrupción. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos? La prevención, el fomento de la cooperación internacional, la promoción de la integridad, la rendición de cuentas y la gestión adecuada de asuntos y bienes públicos. ¿Ok? Este tema de la rendición de cuentas y la transparencia que debería haber es también un elemento sumamente importante, justamente porque partimos también de la existencia de estos casos de corrupción que pueden estar impregnados en alguna parte de la, eh, eh, la organización estatal. ¿Ok? Entonces, cuanto más transparentes pueda exigírseles y puedan efectivamente ser los órganos del Estado, entonces va a haber menos margen de actuación soterrada, ¿no? Eh, y no pública de algunos actores que pueden aprovechar esos espacios para justamente poder impulsar o continuar con determinados actos que lamentablemente pueden acarrear estos espacios de corrupción en el aparato estatal. ¿Okay? Ahora, ¿qué más podríamos mencionar? Si bien es cierto, y esto ya es una idea eh, en relación a las dos convenciones que hemos visto, ¿ok? Si bien es cierto, estas no tienen normativa que explícitamente hagan esta conexión con los derechos humanos, ¿de acuerdo? Porque hemos visto que hacen conexión con delitos, ¿no? Soborno, el tema de la criminalidad organizada, la amenaza con el tema de la democracia, la estabilidad política, etcétera. Eh, si bien es cierto, no se menciona ahí el tema de la Convención con Derechos Humanos, que después lo vamos a ver, obviamente, inmediatamente después de esta referencia, que sí hay, a propósito de pronunciamientos de los órganos de los sistemas, principalmente el sistema interamericano, ¿ok? Esto no supone de que exista diversas disposiciones en estas convenciones que abarquen temas que tengan relevancia y tienen una directa vinculación con la materia de derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí en la Convención Interamericana contra la Corrupción se hace referencia a medidas preventivas que dispone la contratación de funcionarios públicos, adquisición de bienes, servicios del Estado
y asegurar la publicidad y equidad, garantizando este tema de la eficiencia y la transparencia, lo que les mencionaba hace unos segundos atrás, este tema de la dación de cuentas, ¿no? De la transparencia del manejo de los recursos del Estado por parte de quienes tienen a su cargo justamente la administración de estos recursos públicos, ¿ok? Entonces necesitamos no solamente propiciar estos mecanismos exigibles que sean de obligatorio cumplimiento para los funcionarios públicos, sino también de herramientas y eh, eh, mecanismos de la propia sociedad civil para exigir el cumplimiento de estos niveles de transparencia y dación de cuentas por parte de los funcionarios públicos, para justamente con ello evitar también alguna situación de corrupción. Por eso se habla acá de la prevención o en términos de prevención, este tema de la promoción de la eficiencia y la transparencia en el sector público. ¿Ok? También existen otros elementos, otros instrumentos, perdón, en materia contra la corrupción en Naciones Unidas, como lo es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue adoptada en el año 2000, y la Convención para prevenir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, eh, que fue adoptada en el año 97. ¿Okay? Solamente las menciono porque las otras dos convenciones son las principales, ¿de acuerdo? Para poder un poco partir de allí cómo estamos manejando el marco jurídico. ¿Ok? A ver, esto es un momento, por favor. Sí, estas son algunas notas, ¿ok? A partir de una evaluación que hace la Comisión Interamericana en torno a estos instrumentos que hemos hecho alusión, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, sí se explicita esta vinculación, me refiero a estas convenciones, en estas convenciones, eh, del fenómeno de la corrupción con la estabilidad de sistemas democráticos, ¿ok? Los instrumentos internacionales no han explicitado este vínculo entre derechos humanos y corrupción de manera explícita, ¿ok? Pero eso no supone de que sí haya la vinculación. Y vamos a pasar a ver por qué estamos partiendo o estamos, perdón, concluyendo que eso es así. Pero sí, ciertamente esas comisiones no hacen esa conexión. ¿Qué otra cuestión adicional? En los instrumentos de derechos humanos tampoco hacen la vinculación con los actos de corrupción o con el fenómeno de la corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, ni las convenciones que tratan la corrupción hacen la vinculación con los derechos humanos, ni las convenciones o tratados de derechos humanos hacen una vinculación con el tema del fenómeno de corrupción. ¿Ok? Por eso es que ahora lo que nos corresponde es poder explorar justamente cómo así se ha llegado a sustentar esa vinculación, esa relación que hoy en día ya es innegable. De acuerdo a cómo han evolucionado estas agendas de lucha anticorrupción, conjuntamente con la necesidad de garantizar los derechos humanos en el marco de estas estrategias de eh, erradicación de actos de corrupción. ¿De acuerdo? Ok, entonces, dicho esto, vamos a continuar con lo correspondiente a lo que es la relación justamente entre derechos humanos y corrupción y el impacto generado en los mismos. ¿Ok? Y partamos entonces de la Carta Democrática Interamericana. Hemos dicho anteriormente que para esas convenciones hay una vinculación explícita con el tema democrático, con la estabilidad democrática o política de un Estado. En el marco de la OEA existe la Carta Democrática Interamericana, suscrita en el año 2001, donde existe una vinculación entre la protección de derechos humanos y la consolidación democrática. ¿Ok? Pero hagamos el ejercicio de conectarlo con el tema de corrupción, porque si bien es cierto, una vez más, en esa Carta Democrática no hay la vinculación, sí que hace la relación entre la democracia, que sí los otros instrumentos hacían esta vinculación entre democracia o sostenibilidad democrática con la lucha contra la corrupción, ¿se acuerdan? Entonces, hagamos esta correlación, entonces, ¿no? Si la Carta Democrática ahora dice
hay una relación entre la democracia y protección de derechos humanos. Entonces, ahí hacemos la conexión, digamos, mediata, indirecta, entre entonces lo que representa la lucha anticorrupción con la protección de derechos humanos, porque ambos se vinculan con la consolidación democrática. ¿De acuerdo? Eh, entonces, tan es así esa vinculación que la Asamblea General en el año 2018 justamente emite un pronunciamiento donde menciona ya de manera, digamos, explícita de que era necesario continuar con la promoción de la cooperación democrática. ¿Para qué? Para respaldar a los estados que eh, soliciten su cooperación, su ayuda, su aporte, su orientación eh, para el combate contra la corrupción. ¿Okay? Y así lograr un pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y reducir con esto la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. ¿Okay? Entonces vemos o empezamos a ver la concatenación aquí, no solamente con el tema de derechos humanos, sino también con la reducción, y estamos hablando ya de impactos netamente sociales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en un Estado. ¿Okay? Ahora vayamos a lo que ha mencionado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que plantea el Alto Comisionado? Que la corrupción es un obstáculo estructural para el disfrute de derechos. ¿Ok? ¿Que afecta qué? La disponibilidad, calidad y accesibilidad en base de igualdad de bienes y servicios vinculados a derechos humanos, por un lado, y de otro lado, socava el funcionamiento y la legitimidad de instituciones y procesos, las normas del Estado de Derecho y, en última instancia, del Estado mismo. Entonces, aquí ya estamos frente a un pronunciamiento en el cual estamos haciendo una asociación directa entre lo que representa la necesidad de resguardar justamente o de propiciar o garantizar el goce y el ejercicio de los derechos con estas características de disponibilidad, calidad, accesibilidad en condiciones de igualdad, es decir, sin discriminación, ¿ok? Conjuntamente con eh, el tema de lo que supone el fortalecimiento de las instituciones del Estado y la lucha contra los actos de corrupción. ¿Ok? Por eso es que se dice y está partiendo de la idea de que la corrupción representa un obstáculo de carácter estructural para efectivizar el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Ahora vayamos a lo que dice la Comisión Interamericana en una resolución que emitió en el año 2018 y que ha sido, digamos, el paso previo a lo que luego la Comisión emite como un informe temático que vamos a pasar también a mencionar por unos temas que me parecen interesantes poder traer a referencia, pero que, digamos, eh, tiene, digamos, como paso inicial esta resolución, ¿okay? Que se pronuncia por primera vez eh, sobre corrupción y derechos humanos. ¿Ok? Y empieza allí una labor argumentativa entre lo que representa la corrupción en términos de impacto directo sobre los derechos humanos, un impacto negativo, obviamente, estamos hablando aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué postula la comisión? De que la corrupción es un fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad. Entonces, no solamente afecta a los derechos civiles o no solamente afecta a los derechos sociales, económicos, ambientales, ¿no? Sino cualquier tipo de derechos, ¿ok? Ciertamente, y esto también lo podríamos mencionar a modo de ejemplos, ciertamente hay una visibilidad de lo que supone una afectación de los llamados DESC, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales, porque este tema de corrupción, al estar ligado a actuaciones estatales, ¿ok? Y el Estado es a quien le corresponde justamente garantizar el acceso a servicios públicos que son a su vez o suponen a su vez la garantía de derechos humanos de este carácter, me refiero a derechos económicos, sociales y culturales. Entonces es bastante visible
el impacto que puede generar actos de corrupción sobre esos derechos, justamente porque se evita o se obstaculiza, ¿no? La garantía de el acceso a estos servicios públicos, ¿no? Entonces, por eso ahí seguramente hay una asociación un poquito más directa, más visible, pero de hecho también hay una afectación, o podría haber una afectación a derechos civiles y políticos en virtud de determinados actos de corrupción. Entonces, eso es lo que plantea la comisión, ¿no? ¿Qué más menciona? Hay un debilitamiento de la gobernabilidad en las instituciones democráticas de un Estado, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho, exacerba la desigualdad. ¿Ok? Miren todas las consecuencias que puede acarrear la continuidad de un fenómeno de corrupción en un Estado en términos de derechos humanos, acompañados con el tema de eh, el Estado de Derecho o las instituciones democráticas. ¿Ok? En el año 2017, que fue un antecedente de esta resolución, la misma Comisión Interamericana ya había afirmado o había sostenido de que la lucha contra la corrupción está ligada de manera indisoluble al ejercicio y al disfrute de los derechos humanos. Por eso es que el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción se trataba o se trata de una obligación de carácter urgente por parte de los estados para lograr justamente el acceso efectivo hacia una justicia independiente e imparcial y para garantizar los propios derechos humanos. ¿Ok? Entonces, el elemento de justicia también está presente nuevamente y ahora por parte del pronunciamiento de la Comisión en esta resolución. ¿Qué más podríamos destacar de lo que menciona la Comisión en esta resolución? Desarrolla un concepto amplio de corrupción. Y aquí viene lo interesante porque es una de las primeras ocasiones en que la Comisión trata de eh, construir una noción de corrupción. ¿Ok? ¿Y qué es lo que plantea? Es el abuso, desviación del poder, que puede ser público o privado, con lo cual aquí ya la Comisión está diciendo, puede ser de origen estatal, pero también puede devenir de un acto que provenga de un particular, de un tercero. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocasiona? El desplazamiento, se desplaza, perdón, el interés público por un beneficio privado. Entonces yo intercambio lo que debiera ser, digamos, la efectivización de, o la concretización del interés público por un beneficio particular que se obtiene a propósito de ese desvío o abuso de poder. ¿Ok? Y ese beneficio puede ser o para mí, que soy propiciando esta situación de abuso de desviación de poder o a favor de otra persona en la cadena, ¿ok? Porque, y esto se ve en más de una ocasión, en los casos, por ejemplo, de colusión, existe pues la persona que se pone de acuerdo con el funcionario público, ¿ok? Y dentro de la institución pública puede haber otros actores que están formando parte de esta red, ¿no? De corrupción dentro de la entidad para luego propiciar un beneficio a este particular que soborna a este señor de funcionario público. ¿Ok? El extraneus y la gente que tiene la calidad de funcionarios públicos. ¿De acuerdo? Entonces, puede haber ahí, como les decía yo, el personaje que no necesariamente o no solamente es el Estado. ¿Qué más? Debilita las instituciones de control, tanto administrativas como judiciales. ¿Ok? Entonces, la administración de justicia más la administración pública, ¿no? Dentro de los estados. ¿Qué más ha señalado la Comisión? Que existen prácticas generalizadas y graves de corrupción que impactan a su vez en los derechos humanos y en especial en grupos de especial vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, otro elemento adicional, no solamente la corrupción tiene una relación estrecha con el impacto en los derechos humanos a propósito de el debilitamiento de las instituciones de control a razón de esos actos de abuso o desviación de poder, sino que adicionalmente esos impactos estarían, digamos, direccionados de una manera eh, más intensa
en perjuicio de los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Okay? De hecho, la corrupción va a afectar a la sociedad en general, ¿okay? Dependiendo del caso en el cual nos encontremos. Pero ¿qué es lo que dice la comisión? De que hay situaciones que va a representar un perjuicio mayor, ¿ok? Y un impacto también intenso en los derechos humanos de grupos de especial vulnerabilidad o grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Ok? Ahí hay otro elemento. ¿Ok? ¿Qué más dice la comisión? La corrupción tiene múltiples causas y consecuencias, participan numerosos actores, tanto estatales como privados o empresas, y para eso pues se requieren mecanismos efectivos para poder erradicar eso. ¿Ok? Entonces el personaje particular está de por medio, puede estar de por medio. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana? También ha tenido la oportunidad la Corte de pronunciarse a propósito de este fenómeno, razón de sus casos resueltos en el marco de su jurisprudencia. Que yo solamente les he traído a referencia, les voy a traer a referencia un caso, que es el de Ramírez Escobar contra Guatemala, emitido en el año 2018, y que a propósito de una situación identificada de adopciones de carácter irregular que se propiciaron con actuación de funcionarios públicos de Guatemala, para realizar estos actos de adopción de menores, ¿okay? De una manera irregular, porque había de por medio sobornos y además toda una institucionalidad de la corrupción dedicada a ese tipo de actos, ¿ok? Pero acá, ¿qué es lo que nos interesa más allá del caso en concreto del cual se pronunció la Corte? Y ya sería otro momento en el cual podríamos entrar a tallar en torno a esto. De que la Corte hace alusión al contexto, ¿okay? De la situación en la cual se enmarcó el caso en particular y parte justamente de eh, eh, la idea o el planteamiento de que en ese estado las adopciones se dieron en un marco, en un contexto de debilidad institucional y flexibilidad democrática que finalmente, ¿qué es lo que supuso? La facilitación de redes y estructuras de delincuencia organizada dedicadas al negocio de adopciones irregulares. ¿Ok? Entonces, la Corte se anima a realizar una alusión al contexto en el cual se enmarcó el caso de Ramírez Escobar. ¿Y qué es lo que menciona? Lo que acabo yo de referir, ¿ok? Que son, digamos, afirmaciones muy fuertes y preocupantes también porque se está planteando acá, o lo que finalmente la Corte determinó es de que hubo una debilidad institucional guatemalteca y que esto propició internamente redes que a su vez se configuraron como delincuencia organizada dedicadas a ese tipo de actos y que dejaban de lado el interés superior del niño para traer más bien consigo este intercambio, ¿se acuerdan? Este beneficio particular, ¿ok? Esos intereses económicos destinados o que iban pues direccionados a otras personas eh, en perjuicio de estos menores de edad y, claro, quizás también de los padres biológicos de estos menores, ¿ok? Entonces, la Corte destaca justamente esta debilidad institucional, destaca de que hay una situación de vulnerabilidad, en este caso de las madres en situación de pobreza, ¿ok? ¿Y qué más menciona? Que las consecuencias negativas de la corrupción y los obstáculos que representa, o perdón, y que esos obstáculos representan el goce, eh, una afectación, perdón, al goce y al disfrute de los derechos humanos, ¿ok? Y que la corrupción de las autoridades estatales afecta de una manera particular a grupos vulnerables. Lo mismo que la comisión mencionó, pero ya la Corte, digamos, haciendo un análisis propiamente casuístico, ¿ok? Para llegar luego a una afirmación más general, ¿no? Y entonces, luego, a partir del caso, menciona de que la corrupción afecta no solamente derechos de los particulares, sino también a toda la sociedad en su conjunto, ¿ok? Entonces va de menos a más. ¿Qué más menciona en este propio caso? Que los estados tienen que adoptar estas medidas de prevención, sanción y erradicación de la corrupción, ¿ok? Y que en el caso concreto, Guatemala, lejos de ser eso, ¿qué es lo que hizo? Más bien propició esos espacios que permitieron dar lugar a la formación y a la continuidad de estas redes de adopciones ilegales.
¿ok? Y que esas redes de adopciones ilegales se enmarcaron en toda una logística corrupta dentro del Estado, eh, que supuso un manto de impunidad, ¿no? De este tipo de acciones y también una afectación al interés superior del niño, eh, socavando obviamente los derechos humanos de estas víctimas, bajo esta idea de lograr este beneficio propio, ¿no? A propósito de estas acciones de corrupción, ¿ok? A ver, ¿qué más menciona? Y en este caso ya el informe que les mencioné, el informe temático de la comisión, ¿ok? Y un poco en relación a quienes podrían estar de por medio en el caso de acciones de corrupción que tengan un impacto directo en derechos humanos. Eh, y estamos hablando acá de agentes privados. Y la comisión pone un ejemplo bastante común que tiene que ver con el tema del soborno, ¿no? Este tema de la corrupción entre un personaje, un privado, con una autoridad pública, ¿no? A una persona tratando de coimear a un policía, que es un agente estatal, ¿ok? ¿Quién está de por medio? El policía, ciertamente, porque está o recibe este soborno, pero también la persona que propicia y que colabora con la continuidad de ese tipo de actos, ¿no? Y que puede verse lamentablemente normalizado aún en determinadas sociedades, ¿ok? ¿Qué otra forma preocupante para la Comisión se detecta a propósito de la participación de agentes particulares? El crimen organizado. Aquí estamos hablando del Tren de Aragua, todas estas organizaciones criminales que operan en un estado y que ciertamente podrían verse, digamos, a ver, propiciadas en cuanto a su continuidad, si es que de por medio también se conjugan actos de corrupción y en este caso con mucho más preocupación si la corrupción viene por el propio Estado y principalmente por los órganos de administración de justicia o por quienes tienen a su cargo justamente la lucha contra el crimen o la criminalidad. ¿Okay? Estamos hablando acá, por ejemplo, de efectivos policiales, de fiscales, de jueces, etcétera. ¿Okay? Entonces, eso también le preocupa a la comisión, ¿no? Cómo es que esta corrupción lo que propicia es la continuidad de esto y facilita de que estas redes se instauren y sea más difícil de erradicar, ¿ok? Eh, ¿qué otras cuestiones más detecta la comisión? De que pueden haber determinadas formas de asociación criminal con organizaciones delincuenciales dentro del aparato estatal, es decir, ya la captación del aparato estatal eh, por parte de estas organizaciones o asociaciones delincuenciales. ¿Ok? Y estamos hablando ya de ilícitos mayores y que pueden soterrar allí justamente la institucionalidad de la administración pública. ¿Ok? Y finalmente el narcotráfico. ¿Ok? También particulares al margen de la ley, obviamente, ¿no? Cometiendo un delito que puede generar esta situación de violencia y corrupción, ¿no? Esta conjugación de situaciones que puede hacer mucho más complejo, difícil, preocupante, problemático y demás, lo que supone pues la presencia de este tipo de fenómenos y también la identificación de estrategias por parte del Estado. ¿Okay? Porque a cuanto más complejo, cuanto más arraigado está, al Estado le va a suponer un mayor esfuerzo para poder identificar cuáles podrían ser las medidas más eficaces para luchar contra esta situación que, como les he mencionado, tiene un impacto directo en los derechos humanos. ¿Okay? A ver, estos son solamente unos datos, ¿ok? Para poder justamente visualizar por qué exactamente es que debería ser de interés justamente y debería mantenerse este interés primordial de los estados y también el nuestro sobre la lucha contra la corrupción, ¿ok? Y estamos hablando acá del índice de percepción de la corrupción del año 2023, arrojado por
esta organización internacional o esta entidad internacional llamada Transparencia Internacional. ¿Ok? Y estos son datos como generales. ¿Ok? De ahí vamos a entrar a mencionar dónde estamos nosotros. ¿Ok? Y dentro de la percepción de corrupción mundial arrojada en el año 2023, países de las Américas están en una puntuación promedio de 43, ¿ok? Las puntuaciones se manejan de esta forma, ¿no? Cuanto más cercano estamos a la puntuación 100, es de que estamos hablando de un estado que está luchando efectivamente contra la corrupción o ha logrado una situación tal en la cual los niveles de corrupción son muy bajos, ¿ok? A diferencia de los países que tienen una puntuación cercana al cero, donde sí hay una situación preocupante de corrupción estructural en esos estados, ¿ok? Entonces, dentro de esas puntuaciones, ¿dónde es que estamos nosotros? Lamentablemente también, porque ahí hemos bajado en puntuación, ¿ok? Y para eso vamos a ir al siguiente gráfico. Igual acá también está, pero está un poco ahí escondido, digamos. Pero nosotros estamos perdón, estoy retrocediendo. Nosotros estamos aquí, ¿ok? Estamos del ranking, ¿ok? En la puntuación con 33 puntos. ¿Ok? Entonces estamos más cerca del 0 que del 100. ¿Ok? Y de de estos puestos en cuanto a los países del ranking, hemos descendido 20 puestos respecto del año 2022. Y hemos descendido 3 puntos respecto del año 2022 también. Entonces ha habido un descenso aquí y las razones por las cuales se ha dado este descenso pueden ser diversas, ¿ok? No podemos ahora, digamos, definir alguna razón en sí. Necesitaríamos explorar mucho más en la información, pero podría ser que tenga que ver, sí, con las estrategias que el Estado ha venido utilizando para la lucha contra la corrupción y que probablemente no hayan sido muy efectivas, ¿ok? Bueno, y adicionalmente a otro tipo de razones que podríamos ir, digamos, ahí planteando, ¿ok? Pero quedémonos con las cifras, ¿ok? Porque eso es lo que nos representa el panorama de corrupción en nuestro país y que lamentablemente, pues, son cifras que son muy recientes, ¿ok? Difícilmente que en el año 2025 hayamos cambiado esa situación, pero justamente hacia eso es a lo que apuntamos o a lo que tendríamos que apuntar como Estado, ¿no? Ahora, el INEGI también tiene algunos datos importantes, ¿no? Se dice que el 56.2% de la población peruana considera la corrupción como el principal problema en el Perú, ¿ok? El 52.2%. Por ahí seguramente se da, o están ahí casi a la par con el tema de la inseguridad ciudadana, ¿ok? Pero la corrupción tiene una buena parte de porcentaje en cuanto al principal problema que la población considera como tal a nivel nacional, ¿ok? El 2.1% de los hogares reportaron que un miembro de su familia solicitaron un pago extra por gestiones o demandar servicios de instituciones públicas. Entonces, estamos hablando de personas que están aceptando que en algún momento pues han sido partícipes de un acto de soborno, ¿ok? También es una situación que nos podría llamar la atención. ¿Qué otra cosa más adicionalmente? En eh, en esta información que arroja esta institución Transparencia Internacional, también se dice acá de que 9 de cada 10 peruanos consideran que la corrupción afecta, perdón, su vida cotidiana. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cree que la corrupción perjudica su vida cotidiana? ¿No? Y el sí perjudica, miren toda la parte roja, ¿no?
Por eso se dice que es 9 de cada 10. ¿Qué afecta a la economía familiar? Reduce oportunidades de conseguir empleo, calidad de servicios públicos, se reduce la confianza en los políticos. ¿Ok? Entonces también hay una mirada, digamos, impactante de la corrupción en la sociedad o la ciudadanía en su conjunto. ¿Ok? Y también cómo estamos nosotros, pues, posicionados como país en torno al índice de percepción de corrupción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más podríamos mencionar acá? Que a comparación de otros años, ¿ok? Acá estamos con el índice de corrupción de 2023, ¿cómo ha ido evolucionando el Perú en este índice? ¿Ok? Hemos bajado mucho más, ¿no? Antes estábamos 38, hemos estado en 37, por ahí otra vez en 38 en el 2020 y en el año 2023 bajamos al 33. Recuerden, como les mencionaba, que cuanto más cerca al cero estamos, digamos, peor en cuanto a situación de percepción de corrupción, ¿de acuerdo? Entonces sí que representa una preocupación y un problema público, este tema de la necesaria lucha contra la corrupción en el Perú. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro dato que podríamos destacar? Esta encuesta nacional de derechos humanos del año 2019. ¿Cree usted que es cuál cree usted, perdón, que es el principal problema que afecta que se respeten sus derechos humanos? ¿Por qué hago alusión o hago referencia a esta pregunta? Por la conexión entre corrupción y derechos humanos. ¿Ok? Pues que menciona acá la población que fue encuestada y que es un grupo significativo, ¿ok? Por eso es que es una encuesta nacional, dice que la corrupción es para poco más de la mitad de los peruanos el principal problema que afecta a sus derechos. Entonces ya no solamente es el tema de que la comisión, la corte, las convenciones, más que las convenciones, los pronunciamientos, ¿no? Que han ido emitiéndose a lo largo de los ámbitos tanto universal como interamericano o las organizaciones internacionales de la conexión entre corrupción y derechos humanos, sino también es la misma población quien enfatiza o quien tiene esta percepción de afectación de derechos humanos a razón de la corrupción. ¿Ok? Entonces, miren acá, el 53% dice que es la corrupción y ya va graduándose eh, eh, con relación a otras problemáticas que podrían afectar derechos humanos, autoridades incapaces, falta del sistema adecuado de educación, desinterés de la población, etcétera, ¿ya? Pero un número o un porcentaje bien importante es la corrupción, ¿ok? ¿Cuál es el impacto de la corrupción? Y aquí ya vamos adentrándonos un poquito más a este tema, ¿no? Eh, Primero, la afectación de derechos humanos. Segundo, el desvío ilegal de recursos cruciales para el desarrollo, justamente con miras a propiciar eh, la garantía y el goce del ejercicio de los derechos humanos de las personas, ¿no? Y la desconfianza en las instituciones públicas, ¿no? Entonces yo en mi idea, ¿no? De asociar, por ejemplo, no estoy poniendo un ejemplo, no, tampoco quiero acá poner en discusión o hacer una afirmación categórica, pero a ver, en el mensaje que se maneja o el discurso que se maneja, por ejemplo, a ver, Poder Judicial corrupto, ¿no? Entonces, este mensaje va a calar en la población y entonces vamos a tener de por medio una desconfianza en los sectores de la administración pública porque voy a pensar entonces o voy a asociarlos, voy a vincularlos con que ciertamente hay una cuestión de corrupción de por medio y por tanto voy a desconfiar de los resultados que obtenga a propósito de la intervención de sector estatal. ¿Ok? Entonces a eso nos estamos refiriendo con el impacto de la corrupción en términos de desconfianza. ¿Ok? Y lo otro del desvío ilegal de recursos, obviamente, ya parte de la noción que nosotros compartimos al inicio de la sesión. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tenemos nosotros la Política Nacional de Integridad de Lucha contra la Corrupción, que fue aprobada en el año 2017, ¿ok? Y que afirma o sostiene, ¿no? Reconoce como problema eh, a la corrupción, ¿ok? Y lo aborda desde un enfoque preventivo, es decir,
parte de la existencia de un problema y entonces empieza a esbozar diversas acciones de cara a prevenir actos de corrupción. ¿Ok? Y eso está a cargo de la Secretaría de Integridad Pública. Y de otro lado, en paralelo, tenemos la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al año 2040, ¿ok? Que ha sido aprobada recientemente en octubre del año pasado, ¿de acuerdo? Que también tiene una parte en la cual reconoce que el problema de la corrupción incide en la desigualdad y no discriminación. Entonces vemos el enfoque preventivo y vemos aquí con la política de multisectorial de derechos humanos la incidencia o la ligación entre la corrupción con la desigualdad y no discriminación. Una vez más, impacto en derechos humanos. ¿Ok? Y esa política lo que hace es estructurar eh, diversos servicios, ¿no? O prestación de servicios públicos que buscarían reducir estas barreras de discriminatorias que inciden en derechos tales y entre varias otras, como lo es la corrupción. ¿Ok? La política nacional de integridad también, digamos, reconoce esta vinculación. ¿Ok? Eh, y al igual que la política de derechos humanos, también hace esta asociación con el tema de la desigualdad. Solamente que en la política sí hay una determinación de pues, servicios públicos que vayan en esa línea o con ese objetivo de reducir brechas de desigualdad y discriminación generados por actos de corrupción o posibles actos de corrupción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que el mensaje que queremos aquí plantear? Y que, digamos así, lo ha postulado también en la propia entidad rectora en materia de derechos humanos como es el MICUS, que debería haber una articulación de causas y efectos de corrupción y derechos humanos entre las dos políticas, es decir, que esas dos políticas se articulen y puedan conversar entre sí de tal manera que se pueda propiciar una efectividad, digamos, entre lo que pueden ser los resultados de la realización de actos y acciones o adopción de medidas a propósito de lo que establecen ambas políticas, ¿ok? Ahora, vamos a enfocarnos un poco más en el tema de la política nacional multisectorial de derechos humanos en 2040, y como les mencionaba, reconoce la corrupción como una causa indirecta de discriminación estructural, ¿ok? Eh, y menciona que al socavar aún más la igualdad perdón, que esta causa, perdón, indirecta de discriminación se da al socavar la igualdad de acceso de derechos, específicamente de los derechos económicos, sociales y culturales, sin perder de vista este anterior postulado que les planteé acerca de la afectación indivisible de derechos, ¿recuerdan? Pero ciertamente, como también les indiqué, hay una evidencia más palpable cuando estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Por el uso de recursos públicos que finalmente podrían o tendrían que ser destinados a la dación de servicios públicos que garantizan o deberían apuntar a garantizar este tipo de derechos de la población. ¿Ok? Entonces, altos niveles de corrupción, sí, ante altos niveles de corrupción, perdón, existen barreras institucionales, sistemáticas, estructurales de discriminación y esto a su vez acarrea la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio pleno de derechos humanos. Entonces, miren ahí la conexión que también el propio Estado está aceptando. ¿Ok? No es que solamente la Comisión, la Corte o la ONU haya hecho esta conexión, sino que también lo hace el propio Estado peruano en sus propias políticas. ¿Ok? Y frente a esto, ¿cuáles son los otros datos que podríamos mencionar? ¿No? La política dice, si los recursos destinados a servicios esenciales se desvían en actos de corrupción, es muy probable entonces que los grupos en situación de especial vulnerabilidad sean los más afectados porque son ellos quienes enfrentan en una mayor medida las barreras de acceso a estos servicios por su condición de vulnerabilidad. Nuevamente, el Estado reconociendo de que los actos de corrupción afectan de una mayor intensidad a los grupos de especial vulneración o de especial vulnerabilidad, porque son ellos quienes tienen una mayor dificultad a acceder a los servicios públicos que a su vez generan el goce y el ejercicio de derechos humanos. ¿Ok?
Un dato que nos puede llamar altamente la atención es este, que eh, arroja cuánto es lo que el Estado ha perdido, cuánto es lo que el Estado le ha costado en el año 2023 en términos monetarios la corrupción. Estamos hablando de 23.2 miles de millones de soles por actos de corrupción eh, que se han perdido, perdón, a razón de actos de corrupción y que, ¿qué es lo que se hubiera podido conseguir con esta cantidad de dinero? Si es que no se hubiera desviado a actos de corrupción, 22 proyectos priorizados en sector salud, ¿no? Con la creación de servicios especializados y mejoramiento de ampliación de hospitales, se habrían financiado espacios educativos como puede ser los colegios de básica, colegios de educación básica, alto rendimiento, colegios de básica regular, etcétera, ¿no? Con lo cual, aquí se está evidenciando efectivamente cómo así la corrupción, que me genera una pérdida de miles de millones de soles, me impide a mí como Estado justamente poder concretizar la utilización de esos recursos para poder efectivizar derechos como lo puede ser el derecho a la salud y el derecho a la educación, y no me permite reducir brechas, creando así nuevamente o propiciando la continuidad de desigualdad estructural en el país. Entonces, por eso es que es bien preocupante ese tema de la permanencia de la corrupción, porque en estos términos, de verdad que representa una situación bastante alarmante en términos de garantía de derechos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que postula aquí en la política? ¿No? Dice, si la corrupción es la barrera de discriminación identificada, entonces es necesario identificar también estrategias que se orienten a la prevención como la integridad pública y que introduzcan el enfoque de derechos humanos. Entonces, ese enfoque de derechos humanos, esta política lo incorpora en uno de sus lineamientos y lo utiliza como un mecanismo para lograr un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Disminuir las brechas institucionales, sistemáticas, estructurales que restringen el ejercicio pleno en derechos humanos de las personas. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí vamos viendo el tema netamente de cómo están manejando las políticas propiamente del Estado, lo relacionado a la corrupción y digamos, la correlación con los derechos humanos, ¿ok? En el marco de esa política, entonces, por ejemplo, se establece como dos servicios a cargo de dos entidades importantes. Por un lado, la Fiscalía y de otro lado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, en el marco o en lo que supone la actuación de la Fiscalía, lo que se plantea en la política en materia anticorrupción de forma continua, dirigido a funcionarios y servidores de entidades públicas. ¿Ok? Eh, bueno, eso con relación al tema de eh, la formación especializada en materia anticorrupción y en términos de fortalecimiento de habilidades y capacidades en materia de integridad, con este enfoque de derechos humanos y otro tipo de enfoques, a cargo del MIUS, ¿no? Para también nuevamente fortalecer las capacidades en esta materia, principalmente para los funcionarios públicos, ¿ok? Ahora vamos rápidamente a las obligaciones del Estado en la lucha contra la corrupción. Entonces, de todo esto que hemos visto, ¿ok? Y que de alguna forma hemos ya un poco adelantado qué es lo que el Estado entonces le corresponde realizar en esta materia, ¿ok? Ya hemos lanzado más o menos ideas en torno a estas obligaciones. A ver, lo vamos un poco a aterrizar en virtud de lo que hemos venido planteando, ¿ok? Esta resolución que también les mencioné de la Comisión Interamericana dice, y ya, desde ya, de que el objetivo de toda política pública que esté destinada al combate contra actos de corrupción debe estar enfocado y ser implementado a la luz de diversos principios, ¿ok? Principios obviamente que debe seguir el Estado cuando pretenda implementar acciones de lucha contra la corrupción, ¿ok? ¿Cuáles son? El papel central de la víctima, la universalidad e inaliabilidad, indivisibilidad, interdependencia y interrelación de los derechos humanos,
la no discriminación, la igualdad, la perspectiva de género, la participación e inclusión, de acá, de la sociedad civil se entiende, la rendición de cuentas, el respeto al Estado de Derecho, la cooperación entre los estados. Entonces son diversos aspectos que para la Comisión los estados deberían tener en cuenta, ¿no? Para el combate contra la corrupción. Y entonces concluye de que el enfoque basado en derechos humanos debería ser aplicado de manera transversal, ¿ok? Para la implementación de esas estrategias y para eh, lo que representa las conductas y los actos adoptados por entidades anticorrupción de los países de la región, ¿ok? Aquí vamos a hacer alusión o recordar en todo caso las obligaciones en materia de derechos humanos y luego lo conectamos con la corrupción, ¿ok? Primero, el tema del respeto, ¿ok? Que supone de que los estados no interfieran en el libre ejercicio y goce de los derechos humanos. Se dice que representaría una obligación negativa frente a la obligación de cumplir, que sí representa una obligación de carácter positivo y a través del cual se requiere de que los estados proporcionen, ¿no? eh, a medidas, perdón, legales, institucionales, presupuestarias, de cara justamente a asegurar la efectividad de los derechos humanos. Entonces, el Estado aquí tiene que realizar alguna acción que propicie esta efectivización de los derechos humanos, ¿ok? Y luego la obligación de proteger, que tiene que ver con la protección de las personas frente eh, a actos de otras personas o entidades que puedan interferir en el goce de los derechos humanos. Entonces, ¿qué supone esto? De que los estados tengan que prevenir, investigar, sancionar, reparar posibles afectaciones de derechos humanos. ¿Ok? Entonces, estas son como obligaciones generales en materia de derechos humanos. Ahora, como ya hemos visto esta vinculación con el tema de corrupción, entonces también se puede hacer este ejercicio y mencionar de que el cumplimiento de esas obligaciones por parte de los estados resultan ser significativas teniendo presente el nexo entre corrupción y derechos humanos, ¿ok? Entonces, no solamente supone entonces de que los estados protejan a las personas de cualquier acto de vulneración de un tercero o de los propios agentes estatales, sino que a su vez tengan que adoptar medidas que busquen reducir estos riesgos estructurales para los derechos humanos que involucran funcionarios del Estado y también probablemente, como les mencionaba, agentes particulares eh, en aquellos actos de corrupción. Entonces, aquí lo que se busca es que el Estado adopte medidas de lucha anticorrupción, que con eso sea un impacto para el ejercicio o el goce o el garantizar los derechos humanos de las personas, ¿ok? Porque si no se hace eso, me refiero a ese tema de la lucha contra la corrupción, entonces, en consecuencia, estoy permitiendo de que eh, los derechos humanos sigan siendo afectados a razón de sus actos, ¿ok? Eh, entonces, bajo esta obligación positiva de proteger, lo que se busca es de que el Estado adopte estas medidas y las implemente, ¿ok? Y esas medidas tienen que ser razonables, tienen que ser adecuadas, no pueden ser, no cualquier medida que solamente en la letra diga que sea lucha anticorrupción, cuando en verdad, digamos, en la práctica no se está logrando los objetivos que se habrían trazado en esa normativa, ¿ok? Entonces son medidas razonables de lucha contra las prácticas corruptas que pueden tener un efecto negativo, ¿ok? Y estas obligaciones son de obligatorio cumplimiento por parte de los tres poderes del Estado. O sea, el Estado es único. Estamos hablando acá de poder legislativo, ejecutivo, poder judicial,
todos los órganos y entidades e instituciones que forman parte del Estado, ¿ok? Entonces, a ellos les corresponde adoptar determinadas acciones de lucha o que puedan afrontar situaciones de actos de corrupción para poder así entonces garantizar el acceso a otros derechos por parte de la población, ¿ok? A ver, entonces, por ejemplo, esto les gozaba, hay un texto de trabajo de una institución de Naciones Unidas dando como ejemplo algunos casos, digamos, que de alguna forma evidencian justamente cómo se estarían cumpliendo algunas de esas obligaciones. Entonces, se menciona, por ejemplo, el caso de un partido político que informa a las autoridades que quiere realizar una reunión pacífica en una plaza para poder criticar un proyecto de ley que permite la venta de una empresa de telefonía estatal a una empresa privada. ¿Ok? Pero la empresa privada teme de que en esa reunión se alcance información que no le sea propicia. ¿Ok? Porque no va de acuerdo a los intereses que busca. ¿Qué es lo que hace la empresa? Soborna al policía, ¿para qué? Para que impida la protesta, ¿no? O para que, habiendo ya reunido a las personas, se disipe esa reunión pacífica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estaría ocurriendo aquí? Eh, que el hecho de que es que esos efectivos policiales, por ejemplo, cierren la plaza para evitar esa reunión, ¿ok? Y para evitar con ello de que sea expandida determinada información que no le convenía a esta empresa, ¿ok? Por esa actuación de la policía, que es un agente estatal, se estaría vulnerando este derecho o esta obligación, perdón, de respetar en el sentido de abstenerse de algún tipo de interferencia respecto de, en este caso, el derecho a la reunión pacífica causado por un acto de corrupción. Entonces, miren cómo este acto de corrupción, me refiero al soborno, ¿no? De esta empresa o este tercero al policía para que la policía no permita la reunión de estas personas para poder luego compartir información de interés respecto de la venta de esta empresa. Entonces, este acto de corrupción está acarreando una afectación, en este caso, al derecho a la reunión pacífica de las personas. ¿Ok? Bueno, y así podríamos mencionar quizás también otro tipo de corrupción que podría darse en el marco de este, eh, del el propio Estado. ¿Okay? El mismo, eh, esos actos de cohecho con, por ejemplo, una autoridad judicial, ¿no? Yo como imputado soborno a un juez para que pueda emitir una resolución judicial a mi favor, absolviéndome de un proceso judicial en el cual se me imputa un delito que yo habría cometido. ¿Ok? Este acto es de corrupción, lo que va a implicar en detrimento o en consonancia perdón, o en paralelo es una afectación el del derecho de acceso a la justicia de parte de quién, de la persona que me denunció por algún tipo de acto, ¿no? O de hecho por el cual se me está procesando penalmente. De repente me han denunciado por actos de fraude, ¿no? Una persona que se ha visto afectada porque yo la, la perjudiqué y finalmente le realicé un fraude con esta persona, pero yo le pago a un juez para que emita una sentencia a mi favor y lo hace, ¿no? Este acto de corrupción se concreta, se emite la sentencia, pero esa sentencia a su vez acarrea una afectación del acceso a la justicia. ¿De quién? De la persona que finalmente recurrió a este órgano judicial para buscar una respuesta que en principio debería ser imparcial, objetiva, ¿no? Y que la decisión que se tome efectivamente esté sustentado y debidamente motivado en asuntos
que estén por fuera de cualquier tipo de actos de corrupción, en este caso, eh, eh, digamos, direccionado a el agente estatal, ¿no? Que en este caso sería el juez. Ahora, vamos rápidamente nomás a una mención sobre el posible o el marco o la alusión a las disposiciones constitucionales ligadas a este tema de la prevención, a la lucha contra la corrupción, ¿ok? Esto ya es bastante breve, ¿ok? Ya vamos terminando con esto también. A ver, la lucha, este es perdón, unos extractos de una publicación de IDEPUC en el cual se plasma allí cuáles son aquellos artículos que estarían vinculados con justamente eh, el combate contra la corrupción, ¿ok? Entonces, hagamos alusión a lo que dice el artículo 39 de la Constitución, ¿no? El Estado se encuentra al servicio de la nación. ¿No? La actuación estatal tiene como fin primordial la satisfacción de intereses, perdón, de necesidades y de derechos de cualquier persona, de todas las personas, ¿ok? Y por eso es que la Constitución establece de que el Estado se encuentra al servicio de la nación, artículo 39. Y a su vez sostiene de que uno de los deberes primordiales de los Estados es garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, ¿ok? Eh, con lo cual, para poder efectivizar esto, los poderes públicos tienen que eh, seguir determinados parámetros que vayan acordes con este estándar del buen gobierno. ¿De acuerdo? Estándar de buen gobierno que puede ser lo que hemos también mencionado, por ejemplo, rendición de cuentas, transparencia, accountabilities. ¿Ok? Eh, pero, digamos, esta parte que, donde habla sobre el deber primordial del Estado es también sumamente importante, ¿ok? Porque aquí ya está, digamos, planteando de que justamente una obligación del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos de todos y todas nosotras, ¿ok? Y si los actos de corrupción lo que finalmente van a acarrear es una consecuencia contrario, entonces como deber del Estado, ¿qué va a suponer realizar frente a ese tipo de situación? La lucha contra la corrupción. Si la corrupción lo que me está acarreando es eh, una afectación de derechos fundamentales, yo como Estado teniendo este deber primordial de garantizar esos derechos fundamentales que se están viendo perjudicados a razón de actos de corrupción, que es lo que me corresponde realizar entonces, justamente es propiciar medidas y adoptar medidas eficaces y efectivas que permitan eh, eh, luchar, ¿no? Contra los actos de corrupción. ¿Qué otra cuestión adicional a tener presente, ¿no? El Perú es una democracia representativa. ¿No? Nosotros tenemos un Estado de Derecho constitucional, al menos así lo reconoce la Constitución, ¿ok? Eh, y en el marco de tener esta figura o este modelo, ¿no? Estar enmarcados en este sistema democrático de Estado de Derecho, eh, justamente en esta vinculación, recuerdan, entre democracia, fortalecimiento democrático, lucha anticorrupción, garantía de los derechos fundamentales, es que también representa una cuestión bastante importante el reconocimiento constitucional de que somos una democracia representativa, somos un Estado de Derecho, ¿ok? Y debemos actuar en consonancia a ello. ¿Qué es lo que ha mencionado el Tribunal Constitucional en torno a esto que acabo de mencionar también? Eh, que no solamente cabe considerar que el buen funcionamiento de la administración pública constituye un bien constitucional, cuya protección eh, podría suponer la intervención del derecho penal, sino que también, ¿ok? El propio combate, y lo dice así el tribunal, el propio combate contra toda forma de corrupción goza también de protección constitucional, ¿ok?
Y este tribunal, se está refiriendo a este Tribunal Constitucional, lo ha deducido así a partir de los artículos 39, 41 de la Constitución, así como del orden democrático previsto en el artículo 43. ¿Ok? Entonces, el propio tribunal ha hecho una interpretación sistemática de estos artículos de la Constitución para decir entonces de que el combate de toda forma de corrupción tiene una protección constitucional. ¿Ok? Entonces, eso también es una afirmación bastante importante porque ya no solo tenemos los estándares internacionales en torno a la necesidad de poder adoptar o de tener que adoptar este tipo de medidas en consonancia con las obligaciones de los estados eh, con relación a la lucha contra la corrupción, sino que también el máximo intérprete de la Constitución está eh, eh, afirmando de que cualquier o el combate propiamente contra la corrupción tiene una protección constitucional. ¿Ok? Entonces, y aquí arriba un poco la conclusión de este razonamiento, la lucha contra la corrupción debe ser una consecuencia lógica de un sistema democrático. ¿Ok? Eso es lo que se espera de un sistema democrático. Un sistema democrático fortalecido debería propiciar medidas adecuadas y efectivas de lucha eh, contra la corrupción, ¿ok? Que busque erradicar la corrupción, porque a su vez con eso lo que está generando es una garantía de derechos fundamentales o derechos humanos, porque hemos visto de que existe esta estrecha conexión entre derechos humanos y corrupción, o impacto negativo en los derechos humanos y actos de corrupción. ¿Ok? Entonces, eh, espero que haya quedado pues esclarecido estas conexiones o esta vinculación entre la corrupción con los derechos humanos, ¿no? De repente inicialmente hubiéramos podido pensar que la corrupción sí, digamos, es una cuestión o es un problema este, significativo en términos de pérdidas de presupuesto o desviación de recursos públicos, ¿ok? Pero también, y ahora lo estamos viendo a razón de lo que hemos trabajado en esta sesión, causa una afectación de derechos humanos. Y esa afectación de derechos humanos no solamente puede ser, digamos, bajo una mirada colectiva, ¿no? En perjuicio de la sociedad, sino que, y eso también, como les mencioné, lo ha reconocido el propio Estado en sus políticas, puede suponer o representa una afectación mayor hacia las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Ok? Si yo como Estado pierdo tanta cantidad de miles de millones como hemos visto en la diapositiva anterior, en esta, por ejemplo, antes de terminar, en esta imagen que compartimos, ahí está. Si yo pierdo los 24.2 miles de millones, ¿no? Y con ello no puedo, por ejemplo, continuar con los programas sociales eh, que otorga el órgano competente estatal, o lo reduzco o no llego a toda la población a la cual está direccionada ese programa social, justamente eso va en afectación y en perjuicio directo a un grupo en situación de vulnerabilidad, como lo pueden ser las personas adultas mayores, como lo pueden ser las personas en situación de extrema pobreza, ¿ok? Como pueden ser, no sé, personas con discapacidad, eh, niñez, ¿no? Eso ya va o puede ir, digamos, en su análisis dependiendo del caso en concreto, ¿ok? Pero es más o menos así como funciona, ¿ok? Entonces, puede ir direccionado a grupos vulnerables con mayor intensidad. De hecho, está asociado a una afectación de derechos humanos, dependiendo del caso concreto, puede ser el derecho a la salud, puede ser el derecho a la educación, puede ser el derecho a la reunión,
Puede ser el derecho de acceso a la justicia, lo hemos visto, lo dije en uno de los ejemplos, ¿ok? ¿No? En el tema este de eh, generar un impacto negativo en términos de acceso a la justicia por actos de corrupción hacia órganos de administración de justicia, ¿ok? Puede ser una afectación a la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Entonces, y así podemos afectar varios otros derechos a razón de actos de corrupción o a razón del desvío de recursos públicos hacia terceros o particulares que se ven beneficiados por estos recursos que se van por ese lado y no son utilizados para lo que deberían utilizarse. ¿Ok? Entonces el Estado está perdiendo por actos de corrupción, además de seguramente perder, digamos, la ejecución de recursos que son asignados a, por ejemplo, a gobiernos locales o regionales por falta eh, de preparación o de personas técnicas eh, con las capacidades necesarias para poder ejecutar esos presupuestos, ¿ok? Esas son otras razones por las cuales por ahí no se pueden ejecutar o se pierden o se regresan los recursos al erario nacional, pero en paralelo se encuentra esto, ¿ok? Al menos lo otro que no ejecuto vuelve al erario nacional, vuelve al gobierno central, pero esto de la corrupción ya nunca más regresa. ¿Ok? Nunca más, si es que obviamente no recuperamos esos recursos. Todos sabemos acá que pueden haber procesos judiciales que buscan recuperar en parte o en realidad su totalidad, pero solamente lo recuperamos en parte lo que se pudo haber desviado por actos de corrupción. ¿Ok? Estamos hablando, por ejemplo, no sé, de Odebrecht o de otro tipo de organizaciones, ¿no? Que el Estado son de determinada normativa, ha venido pues impulsando para poder luchar en contra de la criminalidad organizada, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, eso en cuanto al tema de la lucha anticorrupción por parte de los estados, ¿ok? Y uno de los ejemplos, con eso ya culmino, porque ya estamos justo a tiempo para ya dar pase si es que tienen alguna pregunta. Este, que fue uno de los fundamentos que se manejaron para poder, por ejemplo, impulsar la creación de la Junta Nacional de Justicia, ¿ok? Que como también conocemos es un órgano constitucional creado para poder ejercer estas funciones de evaluación y ratificación de jueces y fiscales y llevar a cabo procedimientos administrativos disciplinarios en contra de estos agentes, ya sea fiscales o judiciales, que eventualmente hayan podido eh, cometer algunos actos que generen algún tipo de infracción. ¿Ok? Eh, Así que se buscó pues crear un órgano de esa naturaleza y dejar de lado lo que antes fue el Consejo Nacional de la Magistratura, con todo el escándalo que, recordemos, hubo en relación al funcionamiento de dicho órgano. ¿Ok? También, obviamente, lamentablemente ligado a temas de corrupción. ¿Ok? Y todo este tema de lo que se originó también a propósito del caso de los cuellos blancos y demás, ¿no? Pero vamos a ver entonces cómo finalmente podríamos evaluar como resultado eh, también obtenido por parte, en este caso, de la Junta a propósito de los objetivos que se trazó inicialmente con la creación de la misma y su funcionamiento hasta el día de hoy. Bueno, con esta idea yo termino para pasar entonces con algunas consultas que ustedes tengan en torno a esta correlación entre corrupción y derechos humanos, que era el tema principal de esta sesión. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, doctora Sofía Donaires. Estimados colegas, en estos momentos pueden levantar su manito. Claro, tienen que tener cámara activa para realizar las preguntas pertinentes a la sesión del día de hoy. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, levantan su manito y en estos momentos procedemos a activar su audio. Ten en cuenta, la sesión es de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura y el certificado se habilita el día jueves a las 3 de la tarde. Tienes que rendir tu control de aprendizaje. Muy bien, ¿cómo estás, Melchor? Muy buenas noches, bienvenido. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches. Eh, Esta ponencia la he escuchado varias veces y de verdad que casi no aprendo nada. Doctora, ¿le parece compartir que el problema es interpretar los derechos humanos de quién protegemos? Porque siempre que se habla de corrupción y hay que perseguir al corrupto, se habla de cuidar sus derechos, pero estamos dejando de lado los derechos, como usted mismo dice en su ponencia, de las personas vulnerables. Entonces, el Ujú. problema principal, a mí me parece que es el lenguaje, cómo entendemos Hola, derechos humanos. estimado Rey Melchor. Te has dirigido hacia nuestra docente que no has aprendido nada. Por favor, más respeto hacia nuestra docente. Te lo agradecería. ¿Sí? Si has tenido otras exposiciones, omite ello, tus comentarios, por favor. Respeto a nuestra docente, doctora. Puede continuar. Gracias. Sí, bueno, a ver, entiendo que la pregunta va orientada hacia qué, los derechos humanos de hacia quiénes estaríamos propiciando o estaríamos postulando el tema de que es necesario garantizar, ¿no? A ver, en el tema este de la lucha contra la corrupción, em, primero tenemos una mirada hacia las víctimas o a quienes resultan siendo afectadas a razón de sus actos, como en los ejemplos que yo mencioné, ¿ok? Principalmente grupos de especial vulnerabilidad. Pero también se habla de, en esa lucha, ¿no? De quienes efectivamente son imputados de posibles actos de corrupción, ¿ok? Y para que el Estado justamente pueda efectivizar las medidas que debe justamente impulsar a propósito de evitar la impunidad de esos actos, y estamos hablando acá principalmente de procesos penales, ¿ok? O procesos de carácter administrativo, incluso sancionador, también le va a tocar garantizar otro tipo de, digamos, resguardos también para poder, de alguna forma, protegerse frente a posibles cuestionamientos por parte de las personas que se están viendo inmersas en este tipo de procesos o de investigaciones que pretendan traer abajo este tipo de investigaciones, ¿ok? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? De que cuando procesemos a estas personas o cuando eh, iniciamos alguna labor de investigación, o, por ejemplo, el fiscal o el juez que finalmente dicte la prisión preventiva, luego esto no sea cuestionado. Entonces, ciertamente a esas personas también se les va a tener pues que garantizar el goce de algunos derechos que tienen que ver básicamente con el debido proceso, ¿no? El derecho a la defensa, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si yo a una persona que está siendo imputada por ser parte de una organización criminal, le pido yo como fiscal al juez de que le imponga una prisión preventiva y yo como juez después, ¿no? O otro juez, ¿no? El juez de investigación preparatoria dice, sí, amerita la prisión preventiva. Y luego pasa esto si es que lo apela, porque la persona tendría que tener también, y eso va al tema de la debido proceso, de tener la pluralidad de instancias, lo apela el órgano superior confirma esa situación y dice, sí, le voy a dar la prisión preventiva. Pero finalmente se llega a determinar de que esa sustentación no fue adecuada y resultó siendo una decisión arbitraria. Entonces estaríamos de alguna forma pues también jugándonos propiamente en contra porque no estamos en virtud de los derechos que estas personas tienen, obviamente también porque los derechos humanos son universales, de contar con un debido proceso,
estamos propiciando o estamos permitiendo que esas personas tengan de alguna forma mayor posibilidad de que ganen sus procesos, por ejemplo, de habeas corpus, que es un montón, hay varios procesos de habeas corpus que esas personas presentan justamente cuestionando este tipo de decisiones, ¿ok? Pero si el órgano de administración de justicia lo justifica y lo sustenta debidamente, no hay manera de cómo, digamos, tumbarse esa decisión. Y el proceso va a seguir y la persona va a seguir con prisión preventiva. ¿Ok? Entonces, digamos que los derechos humanos están ahí dando vueltas de por medio porque justamente existe la vinculación, no solamente para quienes pueden verse perjudicados por el acto de corrupción, sino también para quienes están inmersos en el acto de corrupción y son expuestos o están eh, siendo investigados y procesados por esos ilícitos que habrían cometido a razón de determinados actos que le son imputables, ¿no? Entonces diría que más o menos por ahí iría un poco la evidencia de este tema de la vinculación con derechos humanos y el asunto de la corrupción. Eso sería, Reader. Muchas gracias, doctora. Estimados colegas, en estos momentos, alguna pregunta, pero por favor, pregunta referente al curso, con respeto a nuestra docente, y segundo, sobre sus experiencias de otras capacitaciones, evitarlo, estimados colegas. ¿Sí? Muy bien. Estimado José Luis, ¿cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, doctores. Eh, yo aparte de ser abogado también he sido ingeniero, ¿no? Y me gusta esa parte de escuchar sobre estadísticas. Igualmente leo noticias de otras partes y dentro de esa estadística que usted presenta también, ¿usted cree que es importante o sería bueno de repente copiar? Porque en otros países son más efectivos de repente el no haber corrupción. Por ejemplo, en Malasia es una manera más extrema, ¿no? Y de repente por ahí en alguna de las Coreas igual me parece que haber escuchado que hay una forma de erradicar la corrupción, ¿no? Entonces, en alusión a eso, ¿usted qué podría recomendar, no? ¿Es efectiva o no es efectiva? ¿Es copiar y mejorar a lo que hay? ¿O de repente seguir en lo que ya estamos, ¿no? Ujú. Ya, ok, gracias, José. A ver, dirían atención a lo que algunos organismos internacionales que también se han pronunciado un poco sobre lo que tú consultas eh, han expuesto, ¿no? Y es que, claro, a ver, el Estado tiene el deber de adoptar estas medidas de lucha contra la corrupción para erradicarla, ¿no? Pero la cuestión y la otra de las preguntas que surge es cómo lo hace, ¿no? Y cómo serían estas medidas que finalmente se detecta o se diseña para poder lograr el objetivo. Y ese diseño, según lo que se espera, es de que cuente con la utilización de este enfoque en derechos humanos. Entonces, a lo que tú preguntas, tenemos que también a su vez explorar con mucho más profundidad, entonces, si esas medidas adoptadas por determinado Estado, más allá o adicionalmente a ser en cierta parte exitosas, porque puede ser de que haya tenido resultados en una reducción de corrupción, este, eh, ¿de qué tipología han sido esas medidas que finalmente han logrado dicho objetivo? Puede ser de que haya logrado una reducción, pero quizás la manera en cómo lo esté haciendo no esté de alguna forma acorde con eh, la garantía de otros derechos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a ver, podríamos hacer un ejercicio también con el tema propiamente de corrupción, ¿no? No sé, a ver, para evitar la corrupción de un funcionario público, si lo detecto en pleno soborno, no sé, pues le doy cadena perpetua. Entonces, eso va a ser un disuasivo y de hecho puede ser que probablemente tenga los efectos que el Estado esté buscando. O dando un ejemplo mayor, como el ejemplo que les puse, ¿te acuerdan del caso del ciudadano chino
respecto del cual China nos pidió la extradición. En China, en ese momento, había pena de muerte para la persona que había incurrido en ese acto, que si mal no recuerdo era el tema del cohecho, ¿no? Porque eran 3 delitos que se le imputaba a este señor. Entonces, se le aplica la pena de muerte. Entonces, obviamente, es muy probable que las personas se la piensen 2 o 3 veces en un estado en el cual, si me detectan o si me descubren en un acto de corrupción, me van a aplicar la pena de muerte. Pero entonces la pregunta siguiente sería, efectivamente, entonces, esa manera de cómo estás como Estado afrontando la corrupción, ¿está a su vez respetando los derechos humanos de esa persona? Claro, ustedes dirán, sí, la pena de muerte es legal en algunos países, en otros no, ciertamente. Pero otro nivel de debate es qué tanto esto está en consonancia con la defensa o la garantía de derechos humanos. Cada vez más hay menos países que tienen legalizada la pena de muerte. ¿Ok? Y cada vez más los países que la tienen la utilizan en una menor medida o casi ya ni la utilizan. Salvo Estados Unidos, que como sabemos, pues tienen ahí algunos estados federales de que sí siguen aplicándola hasta la actualidad, ¿ok? Entonces diría que habría que analizar también ese factor, José, para ver si es factible poder hacer digamos, rescatar algunas experiencias comparadas y aplicarlas en el caso peruano, porque también las realidades son distintas, ¿no? A veces hacer un copy-paste de algunas medidas no nos va tan bien, porque nosotros tenemos, digamos, otros condicionamientos y estamos enmarcados en un contexto diferente. Y puede ser de que los resultados no sean los mismos o no se logre el mismo resultado que sí logró otro estado. ¿Okay? Entonces diría que eso también sería, pues, a condición de un estudio previo, no un estudio de contexto, ¿no? Que pueda también de alguna forma coadyuvar y pueda sustentar finalmente la decisión del Estado de adoptar tal o cual medida que quizás otro Estado ya lo hizo, perdón, ¿no? Entonces, eso podría ser, ¿no? Entonces, dejo ahí nomás, voy a dejar un ejemplo, no le voy a dar una respuesta porque esto de hecho está todavía justamente en debate. La figura de la extinción del dominio, que es una figura que el Estado, el Perú lo ha a ver, no lo ha copiado, sino que lo ha traído hacia esta esfera, hacia este ordenamiento jurídico, también en virtud de otras experiencias comparadas, como puede ser Colombia. ¿Okay? Tiene un sustento allí, ¿okay? Está pensando en la lucha contra la criminalidad, ¿okay? Pero entonces ahora el nivel de discusión, y de hecho está en debate esto, es si esa figura está o afecta o no derechos fundamentales. Puede ser que la legítima, ¿ok? Pero el cómo lo está haciendo el Estado y si efectivamente la medida está acorde o no con derechos fundamentales ya entra a otro nivel de análisis, ¿ok? Que también es necesario poder realizar y de hecho, como ustedes conocen, ya hay un proceso de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo que instauró esta figura, ¿ok? Y vamos a ver cómo queda finalmente, ¿no? Sería interesante seguir de cerca este debate, ¿ok? Eso sería, Ride.